Seguimos con nuestra serie acerca de la oración titulado Secreto a Voces. Y quiero hablarte hoy acerca de 5 razones que muchas veces impiden que Dios escuche nuestras oraciones. Pero voy a utilizar la palabra escuchar para darle un sentido correcto a que Dios pueda escuchar nuestras oraciones y a que entendamos este punto. Porque tenemos a un Dios que es omnipresente. Omnipresente es una de las características que tiene Dios inherentes a ser Dios. Omnipresente es que está en todo lugar. Y al estar Dios en todo lugar significa que Él puede ver todo y escuchar todo. Y hago una diferencia entre la palabra escuchar y oír esta noche, porque es que Dios puede oír todo, pero escuchar atentamente da un sentido de entonarse a lo que está escuchando. Podemos oír muchas veces, pero escuchar es entonarnos a aquella petición, es alinearnos a ese llamado. Y Dios puede oír todo, pero Él escucha atentamente las oraciones cuando no son impedidas o no son obstruidas. Y hoy quiero darte algunas razones por las cuales, a pesar de que Dios oye todo, no escucha todas las oraciones. Creo que aquí los confundí un poco a algunos. A pesar de que Dios oye todas las oraciones, escucha atentamente y como resultado hay respuesta a algunas oraciones. Por eso muchas veces nos preguntamos a nosotros por qué Dios no responde a algunas oraciones, porque Él las puede escuchar, pero no las escucha. Por eso es que usted se va a dar cuenta que esas oraciones locas que a veces hacemos cuando estamos en medio de nuestra ira, rabia o en medio del rencor que podamos hacer, no van a ser escuchadas por Dios. Pueden ser oídas, pero no escuchadas. ¿Qué me está tratando de decir con esto, Efraín? Lo que estoy tratando de decirte es que esa oración que dijiste alguna vez, Señor, córtale la cabeza, córtale las piernas por lo que me hizo, probablemente Dios la oiga, pero no la escuche. En otras palabras, ¿por qué? Porque hay cosas que en medio de esa oración que salió de tu corazón con las motivaciones incorrectas, no van a llegar a los oídos de Dios y no lo va a responder porque están fuera de las respuestas que están en su voluntad. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces hoy vamos a ver 5 razones por las cuales muchas de nuestras oraciones, aunque son oídas por Dios, no son escuchadas. Porque muchas de nuestras oraciones, a consecuencia de estos obstáculos que ponemos en medio de la oración, son oídas pero no son escuchadas y como resultado no son respondidas. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, sabemos que la oración es necesaria. Sabemos que la oración es vital para el cristiano. Sabemos que la oración es punto principal en nuestra comunicación con Dios. Sabemos que la oración despierta en nosotros y despierta en Dios cuando es escuchada por Dios. Despierta algo sobrenatural. Sabemos que a través de la oración podemos ver una respuesta de Dios especial. Sabemos que a través de la oración, cuando Dios la escucha y la cumple, podemos ser testimonios de cosas que a pesar de ser imposibles, en Dios hacen posible. Podemos saber que la oración es como fuerza para nosotros, es como el agua que necesitamos en medio del desierto, en medio de la sequía. Sabemos que la oración para el cristiano y para una iglesia es fundamental para su crecimiento espiritual, personal. Sabemos que la oración no es solamente algo que se estudia, que se predica, que se habla, sino que es algo que se tiene que experimentar y se tiene que vivir. Sabemos que la oración es necesario para cada uno de nosotros porque sin ella es morir espiritualmente. Sabemos que la oración es importante en los tiempos cuando todo sale bien, pero también es importante en los tiempos cuando las cosas no funcionan. Sabemos que la oración es importante cuando la hacemos en grupo, pero también la oración es importante cuando la hacemos de manera personal con Dios y de manera íntima. En medio de la oración sabemos que podemos encontrar una respuesta de parte de Dios. La oración es una buena señal de que Dios se quiere comunicar con nosotros y que nosotros queremos escuchar también la voz de Dios. Sabemos que la oración es poderosa y ¿cuántos dicen conmigo amén a esto? El libro de Santiago dice que la oración del justo puede mucho, que la oración del justo es poderosa. Y pensando en esto, en la importancia de la oración y que yo necesito que Dios escuche mis oraciones para que sean respondidas, me puse a pensar qué cosas pueden obstaculizar, dañar, interrumpir que mi oración pueda ser escuchada por Dios y como resultado respondida de parte de Dios.
Y pensando en esto, me di cuenta que hace algunos días estaba en la computadora y estaba haciendo una carta que necesitaba escribir. Y era una carta bastante larga. Habían pasado alrededor de unas 3 páginas. Y me di cuenta que terminé la carta, la iba a imprimir, pero antes de imprimirla me descuidé y me fui a hacer algo más, sin darme cuenta que no hice save, es decir, que no guardé la carta, que me había costado horas y horas escribiéndola. Y en medio de no guardarla, la computadora se me apagó. ¿Alguna vez ha pasado o ha experimentado algo como esto? Se me apagó la computadora y como resultado, escúchenme esto, lamentablemente perdí todo lo que había hecho en horas y horas de escribir. Y me di cuenta de algo, que a veces no se trata de cuántas horas pasemos orando y orando y orando. Si nuestras oraciones están obstaculizadas, si nuestras oraciones están interrumpidas, si nuestras oraciones están dañadas por situaciones, momentos, cosas que están impidiendo que Dios las escuche, por mucho que lo hagamos, perderemos el tiempo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Y muchas veces, si no cuidamos de nuestro tiempo, de nuestra vida de oración, si no cuidamos de nuestra vida espiritual de manera correcta, por mucho que ores, las oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Y muchas veces vas a recibir esa respuesta de no escucho, Dios, mi oración, ¿acaso? Y quiero darte 5 razones por las cuales tu oración, por mucho que la hagas, no va a ser escuchada. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo? ¿Por qué quiero darte esas 5 razones? Porque no queremos que nuestras oraciones sean obstaculizadas. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean, como dice el libro de Santiago, poderosas? Número 1, la primera razón por la que nuestras oraciones muchas veces no son contestadas y hay obstáculos en nuestra oración es una razón muy sencilla, se llama negligencia. Y escríbala ahí, ponga ahí negligencia. ¿Eso qué significa, pastor? Sencillo, quiero dárselo de manera sencilla. Hay una frase que una vez me enseñaron que es importante que usted la aprenda acerca de la oración. Escuche esta frase: siempre fallarás el 100% de tus disparos cuando no los haces. Lo voy a decir otra vez. Siempre fallarás el 100% de los disparos que no haces. Yo no sé si me está entendiendo aquí, pero escúcheme esto. La peor oración que nunca es contestada es la que no se hace. La primera razón por la que muchas oraciones nuestras no se hacen es porque nos falta oración. Es porque no estamos orando lo suficiente. Muchas personas dicen, pero ¿por qué mi oración no es contestada? Escúchame, porque no estás orando. Pero si tú supieras que cuando tú tienes tiempo de oración y tú intentas orar y tú sabes que Dios escucha tu oración o que Dios quiere escuchar tu oración, tú te tomas el tiempo de decir, Señor, voy a orar. Y lo que está pasando mucho con nosotros como cristianos es que nos estamos olvidando que necesitamos orar, que la oración es vital para nosotros. Por eso comencé diciéndole la importancia de la oración, porque el primer impedimento que estamos teniendo para que la oración no sea contestada es que no estamos orando. No estamos orando. Escúchame, si no oras, no vas a obtener respuestas. Si no pides, no vas a obtener respuestas. Así que lo primero que tenemos que hacer, quitar en nosotros, es esa negligencia hacia la oración. Es esa falta de oración. No te pongas a quejar de que Dios no contesta tu oración si ni siquiera te das el tiempo para orar. Entonces es necesario que nosotros se despierte hoy, como nunca antes, la necesidad de la oración. ¿Sabes? La falta de oración nos deja autoconsumidos. La falta de oración no nos llena. La falta de oración daña a nuestra familia. La falta de oración daña a nuestros amigos. La falta de oración daña a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. La falta de oración nos impide recibir lo que Dios quiere darnos, lo que Dios está dispuesto a darnos. Así que el primer compromiso que yo quiero que usted se haga, que no va a obstaculizar, ni a dañar, ni a impedir que Dios escuche sus oraciones, es el siguiente. El primer compromiso que tiene que hacerse es, Señor, voy a orar. Yo quiero que usted levante la mano y diga, Señor, voy a orar. Vamos, dígale, Señor, voy a orar. Vamos a quitar esa negligencia en nuestra vida.
y dejemos las excusas para no orar. Es tiempo de dejar las excusas para nuestro tiempo de oración. Es tiempo de poner la oración en el lugar que se merece. Es tiempo de darle a la oración el lugar que se merece en nuestra vida espiritual. Y el lugar de la oración es vital, prioritario para nosotros como cristianos. Por eso es necesario que oremos. ¿Acaso estamos llenando nuestras vidas de la música, reality shows, películas, novelas? Come on, somebody. ¿Y no le estamos llenando de oración? Escúcheme, esto no es un mensaje anticuado, esto es un mensaje real. Y estoy hablando de la realidad. A veces llenamos nuestra vida de otras cosas, pero no la llenamos de oración. Y así más queremos que Dios conteste nuestra oración. Escúchame, si le estamos dando más tiempo a otras cosas, probablemente le estamos quitando tiempo a lo que tenemos que hacer, que es la oración. ¿Está bien hacer otras cosas? Seguramente está bien hacerlas. Pero también es tiempo de darle la prioridad y darle la importancia a la oración. Porque si no oramos, no esperemos que haya respuesta. El Salmo 37, versículo 23 dice: Él se deleita en cada detalle de nuestra vida. ¿Y por qué te quiero decir este versículo que es importante? Él se deleita en cada detalle de nuestra vida, porque a veces nuestra negligencia viene en el pensamiento que Satanás y el enemigo quiere poner en nosotros de que a Dios no le importa tu vida, de que a Dios no le importa lo que estás atravesando, de que a Dios no le importa el problema que estás viviendo, de que Dios se ha olvidado de la situación que estás atravesando. Déjame decirte algo. David me recuerda en el Salmo 37 de que Dios se deleita en cada detalle de mi vida. Eso quiere decir que Dios está interesado en mí. Eso quiere decir que yo tengo un padre que está interesado en sus hijos y en sus hijas. Eso quiere decir que hay un padre que está dispuesto a escuchar mi oración. Pero escúchame, el problema hoy está en que los hijos no quieren orar al padre. El problema hoy es que las hijas no están orando al padre. El problema es que nos está faltando la oración, que ha habido negligencia en nosotros y como resultado no vamos a ver respuestas si no estamos disparando. Porque vas a fallar 100% de los disparos que no hagas. ¿Sabes cuáles son las oraciones que 100% van a fallar? Las que no se hacen. Así que hoy usted va a repetir nuevamente y va a decirle: Señor, voy a orar este año. Número dos. La segunda razón por que nuestras oraciones pueden no ser contestadas es por las motivaciones equivocadas. Es porque estemos orando con motivos o motivaciones equivocadas. Tienes que cuidar las motivaciones de tu corazón para que tu oración pueda ser contestada. No hay mejores personas para que conozcan los motivos de tu oración que tú y Dios. Tú puedes aparentar los motivos de tu oración con los demás, pero nunca podrás aparentar los motivos reales por los cuales que oras entre tú y Dios. Dios realmente conoce los corazones y las motivaciones del corazón. Dios realmente conoce la razón por la cual estás orando. Y escúcheme, muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no son escuchadas. Pueden ser oídas, recuerdan lo que dije, pero no escuchadas. O sea, Dios no presta atento a oídos oraciones que no tienen las motivaciones correctas. Come on. Escúcheme. Dios pudo escuchar una oración con una motivación incorrecta, pero no escucharla. Porque Dios escucha atentamente las oraciones que vienen con las motivaciones y los motivos correctos. ¿Recuerda lo que les decía al principio? A veces nuestras oraciones vienen con la motivación de nuestras emociones. ¿No se entendió esto? A veces nuestras oraciones vienen motivadas por nuestras emociones. ¿Alguna vez usted ha orado motivado por sus emociones? ¿Usted alguna vez ha orado en medio de una emoción llamada rabia, rencor, ira? Come on. ¿Dónde está la gente real de IWC en español que vino el día de hoy? La gente que no se esconde, sino que abre a Dios y dice: Señor, sí, yo he orado así. ¿Cuántos alguna vez han orado con el sentimiento de la venganza en el corazón? Come on, somebody. Y estamos orando con la motivación equivocada. Escúcheme, Dios oye esa oración, pero no la escucha atentamente. ¿Usted alguna vez ha escuchado conversaciones que no tienen sentido? Usted las oye, pero no les presta atención. Así ocurre con nuestras oraciones cuando vienen con las motivaciones equivocadas.
Las motivaciones equivocadas pueden ser un gran impedimento para que Dios escuche nuestra oración. El libro de Santiago dice esto en el capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, incluso cuando ores, tus oraciones no son respondidas porque solo oras por razones egoístas. Aún nuestras oraciones pueden ser impedidas por las motivaciones egoístas de nuestro corazón. Las oraciones quedan sin respuestas cuando nuestras oraciones no tienen los motivos correctos. Así que antes de que tú hagas una oración que sabes que va a ser escuchada por Dios, tienes que mirar tu corazón y revisar las motivaciones y los motivos por los cuales estás haciendo esa petición. Escúcheme. Señor, Señor, este carro que te estoy pidiendo, Dios, nuevo, último modelo, dámelo, Dios, que lo necesito, porque mi vecino se compró otro más nuevo. Escúcheme, deje de estar haciendo oraciones sin sentido que no van a ser contestadas. Dios no le va a dar un carro por esa motivación. Dios no le va a dar un carro para que esté ostentándolo ni poniéndoselo enfrente a la cara al vecino porque se compró uno mejor. Come on, somebody. Tenemos que comenzar a revisar cuáles son los motivos correctos de nuestro corazón. Ay, pastor, ya entiendo que me está diciendo eso de los motivos correctos, pero ¿cómo hago para arreglar eso? ¿Cómo hago para arreglar esa parte egoísta de nuestro corazón? Le voy a enseñar una buena forma de que usted comience a arreglar ese impedimento que el enemigo quiere poner y que nosotros hemos puesto a nuestras oraciones. Escúcheme, comience a incluir en sus oraciones a los demás. Solamente hubo un amén aquí que entendió. Comience a incluir en sus oraciones a los demás. Dejemos de ser egoístas espirituales y comencemos a poner en nuestras oraciones las necesidades de los demás también. Yo por eso cada domingo le trato de decir, ¿sabes qué? Piensa en la necesidad de la persona que está a su lado, porque probablemente está sentado al lado de alguien que está pasando por algo igual o peor de lo que usted está pasando. Pero a veces en nuestro egoísmo espiritual nos concentramos solamente en nosotros y se vuelve la oración solamente ese mundo de nosotros. Y escúchame, Dios está pidiéndonos en tiempos como los que estamos viviendo que seamos una iglesia luz, que seamos una iglesia que marca la diferencia. Y una iglesia egoísta nunca marcará la diferencia. Por el contrario, es tiempo de quitarnos los brazos cerrados y comenzarlos a extenderlos y mostrar la luz de Cristo a través de nuestras oraciones también. Cuando incluimos a los demás, cuando hacemos la necesidad de mi hermano y mi hermana, la necesidad también mía. Cuando no nos toma el trabajo ni la tarea de decirle a alguien, ¿sabes qué? Puedo llamarte por teléfono y hacer una oración de 5 minutos contigo y creer de que la necesidad de mi hermano también es mía y por eso voy a orar con todo lo que tengo. Y escúcheme, ahí nuestras oraciones comienzan a tener un sentido diferente. José, cuando hablaba hace unos minutos ministrando, él decía, ¿sabes? Dios alguna vez me dijo, encárgate de mi parte y yo me encargo de lo tuyo. Déjame darte una buena noticia. Vamos a comenzar a encargarnos de la oración de alguien más y yo estoy seguro de algo. Dios también comenzará a responder la oración de nosotros. Las motivaciones equivocadas muchas veces impiden que nuestra oración sea contestada. Quedan sin respuesta cuando los motivos son equivocados. Número 3. Tercera razón por la cual nuestras oraciones pueden ser impedidas y a veces no son escuchadas. Nuestras relaciones. ¿Qué estás hablando con esto, pastor? Escúcheme, tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra vida con las personas que están a nuestro alrededor. Porque muchas oraciones no pueden ser impedidas a consecuencia de cómo está mi relación con mi hermano o con mi hermana. Sabes, muchas veces Dios pidió que primero pudiéramos el perdón antes que la oración. Y no era porque le estaba quitando importancia a la oración. Era porque no quería que hubiera impedimento para que la oración sea escuchada. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Y hay cosas que tenemos que hacer en nuestras relaciones necesarias para que nuestra oración pueda ser escuchada por Dios y como resultado respondidas. Esta parte es complicada porque es que yo quiero que conteste Dios mi oración
a pesar de que yo odio a mi hermano. Come on. Esto es complicado. Complicado. Es que yo quiero que Dios responda a mi oración a pesar de que tengo animadversión o que tengo algo en contra de una persona. Es más, les voy a decir esto que es bien delicado. A veces preferimos dejar de orar antes de perdonar. Es más, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si lo que me cuesta a mí es perdonar, para yo poder orar y que mi oración sea contestada, ¿sabes qué? Mejor yo dejo de orar. Escúcheme, tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida. La palabra de Dios dice que guardemos nuestro corazón. Y una de las formas de aprender a guardar nuestro corazón es cuidando las cosas que permitimos que entren y que salgan de nuestro corazón. Y muchas oraciones no están contestadas porque no han sido escuchadas a consecuencia de que el corazón de muchos de nosotros está dañado, está quebrado, está dolido, está herido. Como consecuencia se ha formado en nosotros rencores, iras, dolores. Es importante para nosotros comenzar a decirle, Señor, es necesario para mi vida comenzar a dejar salir esas cosas. Y escúcheme que esto es muy, muy, muy difícil. Y estoy hablándole también a las personas que están en línea. A veces en nosotros hay que morir a cosas nuestras y arreglar las situaciones personales para que nuestra oración sea contestada. Diga, ouch, man. O sea, ouch, amén. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Un esposo debe ser considerado con su esposa, entonces nada se interpondrá en el camino de sus oraciones. Creo que todos fallamos en alguna área de nuestra vida, aún en cosas como esta. A veces queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero nuestras relaciones interpersonales con las personas que nos rodean no son las correctas. A veces nuestras relaciones queremos que estén bien con Dios, pero no bien con los demás. Y están íntimamente relacionadas las dos cosas. Por eso Dios nos pide que cuidemos cómo está nuestra relación con los demás para poder escuchar nuestras oraciones y como resultados podamos ser contestados y que puedan ser contestadas. La oración del justo puede mucho, pero la oración de muchos justos puede más. Pero ¿cómo pueden muchos justos orar unidos si no están de acuerdo? Mira a la persona que está a su lado, dígale de cerca, ¿sabes qué? La oración del justo puede mucho, pero unidos puede más. Come on, somebody. Ahora dígale, te amo en el amor de Dios. Vamos, dígale a alguien, te amo en el amor del Señor. Si de pronto tenían algo en contra del otro, este es el momento de sanidad. Ahí dígale, ¿sabes? Te amo en el amor del Señor. Y usted dígale, ahora invítame a comer entonces. Ahí se escuché muchos amén aquí en la iglesia. Escúcheme, no podremos tener el poder que hay en la oración del acuerdo a menos de que nuestras relaciones estén sanas. Iglesia, no habrá una oración de unidad como iglesia poderosa si tenemos algo en contra, hermanos, unos con los otros. Lo voy a repetir otra vez, porque esto es para todos como iglesia. No podremos tener una oración eficaz, poderosa, de acuerdo, si entre nosotros mismos no hay unidad. Debe haber más amén a eso. Lo voy a repetir otra vez, porque debe haber un amén unidos de todos. No va a haber una oración poderosa si no hay unidad entre nosotros. Cuarta razón, y termino con estas dos últimas. Cuarta razón por la que nuestra oración puede ser impedida. Oída pero no escuchada, y como resultado no va a haber respuesta. Negligencia, nuestras motivaciones, nuestras relaciones dañadas. Número 4, la falta de fe.
Oraciones sin fe es como un camino con un puente quebrado. No llegan al otro lado. La fe es ese puente que une la necesidad con el milagro. Come on. La fe es ese puente que une lo que tú necesitas y la respuesta. Muchas respuestas se han quedado a mitad de camino porque el puente ha estado quebrado, que se llama la fe. Porque nos faltó la fe. Jesús entra a su ciudad de nacimiento. Jesús entra a la ciudad donde creció. Lugar donde menos milagros pudo hacer. Por la falta de la fe de las personas. ¿Sabes uno de los peligros más fuertes que hay en estos finales de los tiempos? ¿Hallará Dios personas de fe en tiempos como estos? En situaciones como las que hemos atravesado y que hemos vivido como mundo alrededor de la tierra. Entendiendo que son señales de algo que se viene, que son tiempos finales y los cuales estamos viviendo y atravesando, que no podemos pasar desadvertidos. Hemos visto entonces la fe en la gente incrementar o la hemos visto disminuir. Y si nos damos a la tarea de mirar las cosas, nos podemos dar cuenta de que la iglesia ha sido más herida que levantada. Nos hemos dado cuenta de que la gente ha sido más dañada que realmente construida. Nos hemos dado cuenta de que la fe de los cristianos, en lugar de aumentar, ha disminuido. Estamos teniendo más trabajo que nunca para que la gente vuelva a esa comunión con Dios. Y déjame decirte algo, es resultado de nuestra falta muchas veces de fe. Porque las situaciones que hemos atravesado y que hemos vivido nos han quitado a muchos de nosotros el crecimiento de nuestra fe. Y la fe es muy necesaria en medio de la oración para ver resultado y respuesta en ellas. Escuche esto. Porque Dios también tiene lenguajes en los cuales Él habla. Alguna vez leí algún libro llamado Los 5 lenguajes del amor. Y en esos 5 lenguajes del amor hay 5 formas en las cuales tú puedes expresarte a las personas que amas. El tanque del amor de ellos se llena y el tuyo también se llena de acuerdo a la forma en la cual tú interpretas el lenguaje. Y no quiero hablar mucho acerca de esto porque me quedan solamente 5 minutos, pero una de las formas en las cuales hay lenguajes es por lo menos el tiempo de calidad. Hay personas que les gusta en su lenguaje de amor tener tiempo de calidad. Hay personas que les gustan los regalos. Mujeres, digan amén a esto. Come on, somebody. Parece que no les gustan, así que no les regalen nada. Después no se queje, pues les di la oportunidad. Está el lenguaje de los regalos, está el lenguaje de pasar tiempo de calidad con las personas. Está el lenguaje del toque. Está el lenguaje del servir a las personas, de hacer cosas por las personas. Usted sabrá qué tipo de lenguaje habla en su amor. Hay personas que les gusta que hagan cosas por ellos, es el lenguaje del servicio. Y escúcheme, esa persona si habla un lenguaje diferente o la otra persona habla un lenguaje diferente, tú nunca te vas a sentir lleno o satisfecho. Y no estoy aquí para darle ningún consejo, pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, si usted le regala a alguien que tiene el lenguaje del amor, del servicio, por más que usted le dé un regalo muy hermoso, esa persona no se va a sentir llena porque lo que ella siente de amor es cuando usted hace algo por él o por ella. Pero si usted se levanta en la mañana, le hace la cena o le hace el desayuno o le hace algo y se lo presenta, escúcheme, así algo bien sencillito, así sea una tortilla con algo encima, la persona se siente amada y dice, ay, hicieron algo por mí, porque el lenguaje de amor fue interpretado por la otra persona. No sé cuál es su lenguaje. Hay personas que usted puede hacer algo por ellos, pero si nunca los toca, el lenguaje del amor de la otra persona es el toque, se van a sentir que no son amados. Lo que quiero decirte es que hay lenguajes que se interpretan de manera diferente. Y escuche algo, Dios también tiene lenguajes en los cuales habla. Y el problema que ha pasado con muchas de nuestras oraciones, aquí es donde viene el punto que quiero darte el día de hoy. El problema que está pasando en muchas de nuestras oraciones es que están siendo habladas en un lenguaje que Dios no habla. Pastor, que está tratando de decirme, te estoy diciendo que Dios habla el lenguaje de la fe y muchas oraciones están hablando el lenguaje de la duda. Entonces nuestra oración está siempre dudando de Dios.
¿Usted se acuerda de ese encuentro que tuvo ese hombre que estaba enfermo, que le dijo: Señor, si tú quieres me puedes sanar? Jesús le dijo: ¿cómo así que sí quiero? Señor, si tú puedes me puedes sanar. ¿Cómo así que sí? Escúchame, lo que quiero decirte es que estamos hablándole a Dios con duda en nuestras oraciones, cuando Dios habla el lenguaje de la fe. En medio de lo que estés dudando en tu corazón, ¿sabes qué? Comienza a ponerle el ingrediente de la fe y dile: Señor, a pesar de que no veo el milagro todavía, yo creo que tú lo tienes en tus manos, que la respuesta viene de ti, que nunca me dejas solo ni sola, que tú estás conmigo, que tú eres mi pastor, que nada me faltará, que tú me cuidarás hasta lo último de los tiempos, que nada de mi vida se sale de tus manos, que tienes propósito para mí. Comienzas a hablar fe en tu oración. Escúchame, Dios escucha esas oraciones. Comienza a hablar el lenguaje de la fe con Dios. Pedirle a Dios es hacerlo con fe. Orar a Dios es hacerlo con fe. Santiago capítulo 1 versículo 6 nos dice: cuando pidas algo debes tener fe y no dudar. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: deja de dudar tanto. Vamos, dígale a alguien, por lo menos dígale: ¿sabes qué? Deja de dudar tanto. Sin fe es muy difícil que las oraciones sean efectivas. Sin fe es muy difícil que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y como resultado ser contestadas. Sin fe, escuche, las oraciones sin fe dan como resultado respuestas sin respuestas. Sin fe no hay respuestas perpetuas. Dios no escucha las oraciones porque no habla el lenguaje que no sea de fe. Jesús, Dios busca nuestra fe. Y sabes que cuando Él encuentra esa fe, Él inclina su oído, escucha la oración, y cuando Dios escucha una oración, escúcheme, Él la responde. Así que ahora adelante diga: ¿sabes qué? Voy a orar con fe. Porque muchos, comenzando por mí, hemos orado muchas veces con la duda como nuestro lenguaje. Y así como esa persona no se siente amada cuando no tiene su lenguaje de amor, de la misma forma cuando no hablamos el mismo lenguaje de Dios, Dios puede oír la oración, pero no la escucha. Él escucha atentamente la oración de aquel que ora con fe, creyendo, sabiendo de que Él puede hacerlo. Él busca nuestra fe. Y número 5, termino con esto. La quinta razón por la cual nuestra oración muchas veces no es contestada: negligencia, motivaciones incorrectas, nuestras relaciones dañadas, nuestra falta de fe. Y escucha, muchas oraciones no son contestadas porque no son persistentes, porque no son perseverantes, porque son oraciones que se rinden a mitad de camino. La persistencia en la oración es necesaria para que mi oración sea contestada, sea escuchada. Y muchas de nuestras oraciones no son persistentes porque no tenemos espacio suficiente para la paciencia necesaria en la espera. No sé si me estoy dando a entender. Muchas oraciones no son contestadas porque no tenemos el espacio suficiente para que la paciencia que es necesario en medio de la persistencia o la perseverancia pueda ser parte de nuestra oración. El problema es que estamos tan llenos de nuestras dudas, de nuestros rencores, de nuestras motivaciones incorrectas, de nuestra falta de fe. Estamos tan llenos de esas cosas que no le damos espacio a la paciencia para que haga su trabajo en medio de nuestra oración. Y como resultado, escúcheme, como resultado entonces, esa duda, ese dolor, esa falta de fe comienza a minar en nosotros, comienza a dañar en nosotros, y como resultado renunciamos a nuestras oraciones antes de ver la respuesta. ¿No se me están siguiendo aquí? Entonces la paciencia quiere entrar para decirnos: espera,
La paciencia quiere entrar para decirnos: persevera, insiste, no te rindas, no dejes de orar, sigue pidiendo. Pero como estamos tan llenos de esas cosas, le decimos a la paciencia: ¿sabes qué? Ya me cansé, ya oré es suficiente, Dios no escucha mi oración. Y eso da el resultado de que muchas oraciones no sean contestadas, porque hemos fallado en nuestra persistencia y perseverancia en la oración. Y yo no sé usted, pero creo que en este año, como nunca antes, en tiempos finales como los que estamos viviendo y atravesando, tenemos que ser una iglesia persistente, perseverante en nuestra oración. Escúcheme. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso me quiere decir que él no descansa en perseverar, en buscar a quien dañar. Es más, escúcheme esto que es difícil. Satanás es más perseverante que muchos cristianos. Pastor se hubiera quedado allá en otro lugar. A veces el enemigo está más dispuesto a seguir perseverando para ver a alguien destruido que nosotros en verlo salvo. No se estuvo aquí el domingo, pero la importancia de cómo terminamos el domingo en medio de la predicación con Jorge. La necesidad de que la gente sea salva. Y a veces nuestras oraciones se quedan a mitad del camino y no somos lo suficientemente perseverantes. Es más, el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está más en la tarea, en el trabajo de ver a la gente destruida, y él sí no se detiene en ese trabajo. Y yo creo que es tiempo de levantarnos en una situación como la que estamos viviendo en el mundo, social, racial, migratoria, cultural, política, de salud que estamos viviendo. Yo creo que es querer tener que levantar una iglesia que sea perseverante en la oración y que le demuestre a Satanás y al enemigo de que estamos en pie de guerra, de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, de que nuestro Dios es más poderoso. Alguien está aquí conmigo en esta noche y que se levante, que se ponga de pie y diga: sabes, mayor es el que está con nosotros y nuestra oración es más poderosa. Los que están en línea también con nosotros, nuestra oración es más poderosa, porque no nos rendimos en ella, porque no nos rendimos a mitad del camino. Porque si el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, también hay una iglesia en oración poderosa, como guerreros valientes que estamos dispuestos aún a quitar la presa del enemigo, a ir al campo del enemigo si hay que irlo, y a rescatar lo que el enemigo nos robó. ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos, hay gente que se tiene que levantar con alguien entendió en esta noche por la cual vino hoy miércoles a este lugar, a no permitir que el enemigo ni nuestras propias motivaciones o negligencias impidan nuestra oración. Si usted está dispuesto en esta tarde a hacerlo, usted puede levantar su mano en esta hora. Vamos, iglesia, vamos a terminar de la mejor forma que podemos. La oración no va a tener impedimento más. Que el enemigo quiso dañarla, nuestras motivaciones han querido dañarla, nuestra negligencia muchas veces ha querido dañarla, nuestra falta de fe muchas veces ha querido nuestra oración. Pero hoy hay una iglesia que se levanta y dice: sabes, es tiempo de comenzar a orar, comenzar a pedir con nuestras motivaciones correctas. Es tiempo de clamar con fe, de orar con fe, y Dios escucha las oraciones. Estoy seguro de esto. Sobre todo una iglesia que se levanta con persistencia y que declara: mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Vamos, si usted lo cree en esta hora, usted este es el momento de clamar por todo lo que está a su alrededor, con persistencia. Yo sé que aquí hay madres que están clamando por años y años y años y años,
y no se van a ir hasta no ver la respuesta de parte de Dios. Si está conmigo, créalo en esta hora. Pastor, ¿y hasta cuándo vamos a orar? Hasta que vea la respuesta. Y cuando vea la respuesta habrá algo más por lo cual orar.